Bueno, estamos llegando a el despacho de abogado del doctor Mario Mateo. Vamos hoy a grabar un programa relativo a el abogado en su despacho, a los fines de ilustrar básicamente a los estudiantes de Derecho el ejercicio de la profesión de abogado. Estamos, como le dije, entrando al despacho de abogado de mi hermano Mario Mateo. Estamos aquí en la recepción, los amables jóvenes que trabajan con el doctor Mario Mateo. Sonrían, este es un programa que vamos a hacer para los estudiantes de Derecho y para el público general sobre las funciones de un abogado en su despacho. Estamos ya en ambiente navideño, incluso, miren ahí. O sea que yo espero que cuando yo entre al despacho del licenciado, él me brinde un chocolate. Miren qué bella está la oficina. ¿Ven? Y por aquí tenemos a mi amigo, mi otro hermano. Esta es la parte que se encarga de que esta es la parte de... Este es agregado de planificación. De planificación. O sea que una oficina de abogados no es solamente bregar con leyes, sino también planificar. Yo digo, aquí puede haber un despacho de contadores para trabajar con la parte fiscal. Hay administración, ¿verdad que sí? Hay operativas. Hay operativa. Todavía tenemos la parte de seguridad. No. De servicio de seguridad. Tenemos recursos humanos y área operativa para el tema del proceso. Qué bien, qué bien. Bueno, preséntate, di quién es tu nombre. Yo soy Jorge Encarnación, soy el gerente de planificación de la empresa. Ya sabes, pero también es abogado y coronel retirado. Sí. Bueno, este es el área de copiado y aquí está mi otro amigo que es una persona de mucha utilidad en la oficina. ¿Cuáles son las funciones tuyas? Preséntate primero. Mi nombre es Giovanni Encarnación. Yo tengo que ver con supervisión, encargado de lo que son los inventarios. Tengo una licenciatura en Derecho también. Y más o menos aquí son todos toletes. Y aquí está mi sobrino Jairo, que es quien lleva los asuntos míos de las compañías en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en impuestos internos. Jairo, explícale ahí a mis estudiantes y al público en general cuáles son las funciones tuyas aquí en la oficina. Logística y todo lo operativo. Encargo de la operatividad de la empresa, todo que esté bien en los lugares de trabajo y que la logística esté al día. ¿Y tu formación profesional es? Licenciado en Administración. ¿Eh? Administración. Pero también está estudiando Derecho ahora, ¿no? No. ¿Lo dejaste? Lo dejé. No, pues continúalo para que la oficina esté más completa. Pero estamos muchos abogados aquí. No importa, los abogados nunca sobramos. No. Saludos amigos de Saleca TV, Ventana Cultural RD. Hoy nos encontramos hablando con el doctor Mario Mateo Encarnación, mi hermano, mi abogado. Y él me pregunta ahora mismo qué fue lo que me dio a mí anoche, que lo llamé y le dije, tenemos que grabar un programa de El abogado en su despacho. Pues mira, justo hoy, porque el miércoles vamos a pasar este programa, como ya le dije, por Saleca TV, Canal 10, Telecable El Cercado, que abarca los municipios de Vallejuelo, Hondo Valle, El Cercado y Las Matas de Farfán. Un saludo afectuoso para nuestros televidentes de esos 4 municipios y a nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Este programa va a cumplir varios objetivos. Uno de ellos es que tú participaste, y aquí tengo la confianza de tratarte de tú participaste como notario en un acto de cesión de derecho de impresión de la puesta en circulación de este libro, Nacimiento de la Fuerza del Pueblo. Al momento de yo leer el acto notarial,
te pedí que te pusiera de pie entre el público para dar fe y testimonio de que la firma fue puesta en tu presencia y de que es la firma que yo acostumbro a usar en todos los actos públicos, en todos mis actos públicos y privados. Bien, entonces el canal que nos sirve de canal matriz, que es Saleca TV, doña Gladys González Montero de Diclo, la esposa de nuestro Mi querida Jehová. mi querida Jehová, sabe que tenían allí a nuestro amigo común, Alberto Montero, alias Betín, que estaba fungiendo de camarógrafo para Saleca TV. Pero resulta que Betín no captó el momento en que yo pedí que tú te pusieras de pie. Y entonces Jehová dice, a Betín lo vamos a cancelar. Entonces, para salvar, personal. para salvar la permanencia de Betín, de Alberto Montero en el canal, ¿verdad que sí? Y pedirle públicamente a doña Gladys que, bueno, quizás no fue culpa de Alberto, de Betín, quizás fue culpa mía, porque yo no solamente debí pedir que te pusiera de pie, debí pedir que subiera al escenario, porque quizás la posición en la que estaba la cámara de Betín no permitía captarte en ese momento la presencia tuya en el público. Otra parte que va a cubrir este programa, vamos a decir que en el programa de ética jurídica que yo imparto, Derecho 325, hay una parte que habla del ejercicio de la abogacía, que yo le llamo el abogado en su despacho. Entonces vamos a hablar un poco de la cotidianidad, de lo que hace el abogado y de cuándo una persona necesita el ministerio de abogado. Se necesita acudir a un abogado. El problema de la puntualidad, por ejemplo, yo acabo de llegar tarde, bueno, pero yo soy un cliente, vamos a decir que yo soy un cliente. Y el abogado estaba aquí cuando yo vine a buscar su servicio, ¿verdad? Entonces, toda esa parte creo que es interesante. Tú sabes que ahora con la modalidad de clase virtual, todo este tipo de material le sirve no solamente un profesor, que puede también otro profesor, si este material lo ponemos disponible en YouTube, puede utilizarlo como complemento en su clase oral, ya sea esta virtual o ya sea esta de manera presencial. Así es que te doy la bienvenida al programa. Agradezco, como siempre, que conmigo, y sé que con la persona que tú le manifiestas tu amistad, no importa si tú tienes un compromiso que puedes posponerlo para servirle, lo pospones. Porque anoche cuando te llamé, tú estabas escribiendo un memorial de casación. Escrito de defensa. Estaba escribiendo un memorial de casación. Por suerte para mí no tenía que depositarlo hoy, sino que como buen abogado lo está haciendo con calma para, vamos a decir, fundamentarlo bien en derecho y pues darle a tu cliente la satisfacción de obtener ganancia de causa, de que ratifiquen la sentencia que sé que le fue favorable a ustedes y que no devuelvan eso a la corte que lo conoció. Bien, entonces mi primera palabra en términos generales: ¿qué hace un abogado en su despacho? Bueno, me llega a la mente un día que pasó por aquí un prominente abogado y que hoy es un alto funcionario del gobierno. En ese momento él no pensaba que iba a estar ocupando la posición que está ocupando hoy. Y me estoy refiriendo al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que estuvo aquí en esta oficina y conversábamos. Él, por una razón X, tenía que firmar un documento que garantizaba algo para un hijo de él, y yo, de hecho, era el notario que lo iba a rubricar esa firma. Entonces él estuvo aquí y dice, bueno, aquí este es el laboratorio. Tú mismo me enviaste un video en donde se dice que el abogado, esta es la parte donde se hace la cirugía jurídica, en donde tú tienes todos tus libros, tus jurisprudencias, tus doctrinas, todo, y aquí se hace ingeniería jurídica. Entonces,
¿Qué hace un abogado en su despacho? Fundamentalmente, trabajar con ética para que los intereses de su cliente estén garantizados al más alto nivel. Entiéndase. Tenemos un tema fuerte, difícil en el país con la formación jurídica. Muchos abogados que no saben qué tienen que hacer. Y tenemos que garantizar aquí que nuestro cliente nunca esté en estado de indefensión. Que cuando salga algo de este despacho, el magistrado, juez, fiscal que lo lea, sepa que lo escribió un abogado. Entonces, en función de eso, aquí lo que se hace es garantizar los derechos de los clientes. Bueno, dos cosas, varias cosas tocaste. Lo de la ética, de eso se va a tratar durante toda la conversación, pero tocaste un aspecto muy importante, los procedimientos. Yo le cuento esta experiencia a mis estudiantes, dos. Una en un tribunal y otra fuera de un tribunal. Estamos en el Distrito Judicial de la Altagracia, en el Tribunal de Primera Instancia en Higüey, conociendo un proceso de venta en pública subasta, y a mí y a mi compañera Luisa Guerrera no correspondió la última audiencia. Y la penúltima audiencia, lógicamente, ya quedaba poco público en la sala. Y la joven que llevaba el caso tenía, vamos a decir, dominio del lenguaje jurídico, pero no tenía dominio de los procedimientos. La jueza, como una manera de salvarla, le reenvió el caso. Pero después que ella salió, ya vamos a decir, solamente quedamos la magistrada, el alguacil, Luisa y yo. Era una venta en pública subasta, no habían oferentes, y ella comentó antes de iniciar la audiencia de nosotros: qué pena, esa muchacha tiene muchos conocimientos jurídicos, pero no maneja los procedimientos. Y yo no puedo, decía la jueza, yo no puedo fallarle a favor si ella no sabe lo que va a pedir. Yo no puedo instrumentarle el expediente. Entonces ella comentaba, pensando en voz alta, ella, ¿verdad que sí? Le he reenviado la audiencia a ver si ella puede encontrar el camino. A ver si ella puede encontrar el camino. Bueno, y recientemente, no puedo mencionar el nombre de la persona que lo dijo, alguien le comentó a un juez: mira, en tu tribunal tengo tal situación. Y él dijo: bueno, si tu escrito está hecho con la técnica que es exigente y tú tienes razón en tu pedimento, tú obtendrás ganancia de causa. Si no tienes un buen abogado y en la materia en la que estás ejerciendo emplea bien la técnica, yo no puedo hacerte el expediente, ni puedo fallarte a favor. Entonces yo le digo a los estudiantes que pasan por mi mano que no es solamente conocer los términos jurídicos, las leyes, sino que también hay que manejar los procedimientos. Claro, naturalmente. Los procedimientos. No sabe el procedimiento, está jodido. O sea, un abogado que va a un tribunal. Recuérdense que estamos en la televisión. Recuérdense, doctor, que estamos en la televisión. Bueno, pero el término jodido es que quiere decir buen dominicano. El buen dominicano es que está jodido, sí. O sea, es que está fracasado. Está fracasado. O sea, mira, hay un tema hay algo que tenemos que conocer. Mira, el derecho en la República Dominicana cambió radicalmente. Cambió radicalmente porque después del año 2011, con lo que fue la promulgación de la Constitución del 2010, y hacia acá la aprobación de la ley 137.11 que instituye el Tribunal Constitucional, la entrada en vigencia también de lo que fue anterior a ello del Código Procesal Penal y una serie de normativas, el derecho se constitucionalizó. Entonces, si tú no conoces
aspectos fundamentales del constitucionalismo, tú no puedes ejercer la profesión de abogado, porque el derecho constitucional es transversal a todas las normas de derecho. Entonces, en función de eso, yo te decía, mira, anoche, el fin de semana para mí, yo lo dediqué sinceramente a trabajar la redacción de un memorial de defensa a la Suprema Corte de Justicia para responder un recurso de casación, un memorial de casación interpuesto. Y en el caso, por ejemplo, de esta ley, de la ley 223, que es la nueva ley de casación, que de hecho sería importante que como estamos en el mundo jurídico, que organicemos una conversación para hablar de esa ley, porque la mayoría de abogados, una buena cantidad de abogados, no maneja, no domina lo que se llama ahora el interés casacional establecido en esa normativa. Entonces, real y efectivamente, los procedimientos jurídicos tenemos que dominarlos, porque si tú no lo dominas y tú cometes una serie de errores, sencillamente el cliente de uno va a fracasar. Yo conversaba hace poco con alguien y le decía algo que está en mi teléfono y una frase que yo copié de alguien, y dice, por ejemplo, que si el abogado es como el vino, si va al supermercado y coge el más barato, al otro día no te quejes del dolor de cabeza. O sea, lo que quiere decir no es la palabra barato per se. Eso te iba a decir, Per porque se, no hay es, vinos buenos que son exacto, económicos. no es la palabra barato per se, es no busques un abogado que no tenga la capacidad jurídica para defender tu caso. Y muchas veces la experiencia. Y la experiencia por demás, porque después, ¿qué es lo que va a suceder? Que te vas a doler la cabeza por haber buscado el abogado barato o el abogado sin los conocimientos, sin la expertise para manejar tu caso. Por consiguiente, lo que se hace aquí relacionado a la pregunta de ahorita es ingeniería jurídica, es cirugía jurídica. Y esa cirugía jurídica es la que garantiza que nuestros clientes puedan tener éxito en sus propósitos. Mira, en nuestro pueblo dicen que hay que tener un buen abogado, un cura, un sacerdote y un policía. Sí. Además de un médico. En la familia hay que tener un médico, un abogado, un sacerdote y un policía. Sí. Y parece que son los 4 profesionales que en el ámbito de la cotidianidad le resuelven la vida a uno. No, naturalmente. Bien, pero mira, Mario, una pregunta. Bueno, cuando hay caso grave, todo el mundo sabe que hay que acudir al Ministerio de Abogados, o sea, hay que buscar a un abogado que ayude a uno, pero en la cotidianidad, cuando nosotros en la cotidianidad, para realizar cosas que para nosotros parecen sencillas, debemos acudir a un abogado? ¿Cuáles son tus consejos? Bueno, mira, aquí han venido muchas personas buscando de mis servicios y en 5 minutos ellos se han dado cuenta que no necesitan un abogado, pero ellos no lo sabían. Y digo que no lo sabían es porque la mayoría de abogados preferimos decirle a la persona cuando llega a nuestro despacho, no, esto es un asunto complejo, esto es así, asado, y le ponen algo que es tan sencillo, se lo ponen difícil para cobrarle un dinero a la persona. Pero qué lástima, porque unos días después, o un tiempo después, el día que sea, la persona se va a dar cuenta que lo que tú hiciste no estuvo bien. Entonces eso es actuar contra la ética. Eso es actuar contra la ética. Y te lo digo porque, mira, exactamente hacen aproximadamente 15, 20 días más, días menos, aquí estuvo un joven que su madre está en los Estados Unidos, una colega abogada, y me lo envía para que yo le firme. Él iba a comprar un carro y yo le serví
de notario, vino con las personas y le firmé. Entonces él me dice, mire, ¿cuánto es que usted me va a cobrar para ponerme ese carro a nombre mío, esto, aquello? Digo, mire, usted no necesita un abogado para poner ese carro a su nombre. Porque lo que yo te voy a cobrar por mandarte a poner el carro a nombre tuyo, por hacer la transferencia de la matrícula, te cuesta casi igual que lo que te está costando el carro. Entonces, es mejor, mira, con estos pasos, tú lo haces y no tienes que contratar. Internos, Y no tienes que contratar. Pero se necesita tener ética para tú poder decirle eso a una persona. Entonces, en función de eso, cuando una persona realmente necesita un abogado, se necesita un abogado cuando hay normas de derecho comprometidas que no son del dominio de las personas. Si tú me dices a mí que, por ejemplo, yo estuve en este fin de semana, te decía, lo dediqué a preparar un memorial de defensa, un escrito a un memorial de casación, ahí se necesita el ministerio de un abogado. La ley 821 de organización judicial te establece... Bueno, no pensé que íbamos a llegar tan rápido a la ley 821, la tenía con Sí, pero como una conversación sí, jurídica. Exacto, es un diálogo jurídico, como Sí. dice. Te dice en cuáles son los casos en los que tú estás obligado y compelido a tú tener el acompañamiento de un abogado en un proceso. Entonces, en función de eso, el abogado, cuando la persona llega a su despacho, debe decidir si real y efectivamente esa persona necesita un abogado para un proceso, porque los procedimientos jurídicos que establecen nuestras normativas procesales, tú sabes en lo que la persona no se puede defender sola. Y en ese caso uno tiene que decirle con la mejor sinceridad y compromiso ético, decirle que él necesita el acompañamiento de un abogado. Pero es la propia ley la que lo determina. Bien, pero dentro de esos casos en los que la persona necesita el acompañamiento de un abogado, tú me dirás si estoy equivocado o no. Yo le digo a mis estudiantes que el abogado, primero, el cliente tiene que ser honesto con el abogado, naturalmente. Y segundo, que el abogado, en mi posición, no debe asegurarle nunca al cliente, que hay muchos abogados que lo hacen, que todos los casos son ganados. No. El derecho es claro. El ejercicio del derecho es una obligación de medio. Y tú, dentro de esa obligación de medio, entiéndase, pocas obligaciones son de resultado. Y cuando tú buscas el estudio de las obligaciones, uno de los casos excepcionales y extremos de resultado, por ejemplo, es el contrato de transporte. Yo te pago a ti aquí para que me lleve una carga al cercado y tú estás obligado a llevarme esa carga al cercado. Pero tú no puedes obligar a un abogado a que gane un caso, porque no depende del abogado. Tú no puedes obligar a un médico en una cirugía complicada que te garantice la vida. No, él está haciendo todos los medios posibles para tener un resultado positivo. Pero un resultado positivo, pero no es una obligación de resultado. Entonces, en ese caso, nosotros en el ejercicio del derecho no le podemos decir a las personas, mira, te voy a contar algo. Yo viví... Recuérdate del secreto profesional, no vaya a contarme cosas. No, vamos a entrar al secreto profesional. No, cuidando el secreto profesional. Yo viví un caso en este año 2025 en un tribunal de San Cristóbal, en donde una persona me recurrió 3 sentencias que había tenido en contra. Me las recurrió las 3. Resultó que en apelación y en pleno tribunal, su cliente lo desapoderó. Lo desapoderó porque él le había garantizado que eso él lo iba a ganar y no lo ganó. Puso otro abogado y eso no lo puede hacer un abogado.
Porque si tú sabes que el ejercicio del derecho es una obligación, el tú asumir un proceso, tú no tienes una obligación de resultado, sino una obligación de medio. Entonces tú no puedes garantizar eso. ¿Qué va a pasar? Que tu cliente te va a decir, pero usted me dijo que Usted me dijo que iba a ganar. usted me garantizaba eso. No, cuando usted quiera, cobre por su trabajo, establezca tarifas por su trabajo, mas no establezca tarifas para usted garantizar el resultado de un proceso, porque eso no se puede garantizar. Bien, voy a recalcar sobre lo de la ética. Yo le digo a mis estudiantes, es fácil hablar de ética. Sí. Es fácil hablar de ética. Y le digo que estoy seguro que muchos de ellos, cuando salen de la universidad, se olvidan de todas las cosas que nosotros hablamos en ética Seguro. jurídica, derecho Seguro. 325, porque las tentaciones nunca le sobran en cualquier ámbito a una persona. En cualquier ámbito de la cotidianidad o en cualquier ámbito de cualquier ejercicio profesional, el profesional siempre va a tener tentaciones que van a poner a prueba su carácter ético del ejercicio de su profesión. Entonces, hago esta observación porque ya en varias oportunidades mi compañero, amigo y hermano Mario Mateo ha hablado del ejercicio ético de la profesión del derecho. Eso es muy importante, porque muchas veces pensamos que ganarnos un dinero, como tú dices, vamos a decir, de manera no correcta, no diciéndole al cliente lo que realmente, si realmente necesita o no necesita un abogado, eso va a favorecer, al contrario, no desfavorece, porque no hay mejor y peor propaganda que la propaganda de boca, como dicen, de boca a boca. Sí. Cuando un cliente viene a tu despacho... Disculpa que te interrumpa. Mira, tú que eres profesor de ética, mira, la ética es como la honestidad y la honradez. Yo no puedo tomar este libro y llevármelo porque no me estén viendo. Bueno, la ética no es como la honestidad y la honradez. La ética es la ciencia que estudia ese comportamiento moral. ¿Tú me entiendes? De las virtudes que refuerzan el ejercicio profesional. Correcto. La virtud del trabajo, la virtud de la honestidad, Claro. la virtud de la honradez, la virtud de la prudencia. Es no llevarte lo que no es tuyo cuando no te estén mirando. Si te lo llevas cuando no te estén mirando, ya ni eres honesto, ni eres honrado. No, es cuando alguien no te está viendo, tú no te puedes llevar lo que no es Lo que tuyo. no es tuyo. Entonces, no es lo mismo, o sea, oye, ser ético no es tan difícil. Conversaba esta mañana con el hijo mío y le hacía mención de alguien que en este país está como un referente a seguir. Yo le digo, mira, el error de este país es que haya que seguir a un sujeto como ese, porque aquí se cambió. Cuando ¿A un sujeto cómo? como ese. ¿Cómo quién? No lo puedo decir. No va a mencionar nombre para que no te vayan a demandar. No, pero tú no. Que no vayan a demandar a No. Ventanas Culturales. Exacto, paisa, un sujeto como ese. Entonces, en función de eso, no estamos mencionando a nadie. Cuando digo un No, sujeto claro. como ese, estoy hablando en privado con el hijo mío. Sí. Entonces, yo te decía, ¿cuál es el problema que hay ahora mismo en la sociedad? Que el éxito, cuando se cambió el sentido de el éxito del dinero o el éxito por el conocimiento. Cuando tú crees que eres rico porque tienes dinero, no, rico es el que tiene conocimiento. Entonces, hasta que usted no adquiera los conocimientos necesarios en términos profesionales, usted en el ejercicio profesional no va a ser lo suficientemente ético, porque tus lagunas profesionales te van a hacer cometer errores éticos. Entonces, primero hay que formarse bien formado y luego tener una férrea voluntad de tú decir que la ética está por encima de todo. Hay un video por ahí donde dice Al-Khwarizmi, que es
la carátula del libro de álgebra de Baldor tiene una carátula de una persona con un turbante puesto. Esa es la foto de Al-Khwarizmi, filósofo y matemático árabe. Y él dice que muchas personas creen que Baldor era árabe, no, Baldor era cubano. Cubano. Pero la carátula que tiene el libro es la de Al-Khwarizmi. Sí. Y Al-Khwarizmi decía que si no se tiene ética, se tiene cero. Porque él pone, si tiene ética, tú tienes 1. Si encima de tú tener ética, tú tienes dinero, agrégale un 0 y tú tienes 10. Si encima de eso eres inteligente, bonito o lo que sea, agrégale otros ceros y tienes 100. Y así le va agregando. Pero si tú a esa cifra de 1000 que tú tienes, tú le quitas el 1 que tienes, tienes 0. Si no se tiene ética, no se tiene nada. No se tiene nada. Bien. Ahora, háblame un poco entonces de la ley 821 de organización judicial para los jóvenes estudiantes de Derecho y un poco también para el público general. Bueno, la ley 821, cuando llegamos a la universidad, nuestros maestros ya comenzaban la ley 821 de organización judicial. 1927. Sí, y sus modificaciones. Y sus modificaciones, y se tienen que seguir haciendo modificaciones, que es la que te habla a ti de la competencia, de tu cómo tú te tienes que manejar como abogado, de la composición de los tribunales, y que en sentido general en la República Dominicana, digamos que hasta la llegada de la ley 834 de organización judicial, de procedimiento civil, que llega y establece de hecho el referimiento a la República Dominicana, lo que nosotros teníamos para manejarnos en los tribunales era la ley 821. Y bueno, voy a decir nosotros, tengo que decir lo que tenían los abogados, porque yo todavía en el 1978 no habíamos grabado. Pero eso era lo que tenían. Sin embargo, sigue teniendo su importancia la ley 821, que es la ley de organización judicial. Sin embargo, hay una serie de normativas que se han aprobado en los últimos años que han separado a los tribunales, el tribunal de la provincia tal, que dividieron el distrito, y que encima de ello se trajeron ahora los tribunales colegiados, de tanto en materia penal, y una serie de normativas que se han aprobado que han puesto un poco en desuso, digamos, la ley 821 de organización judicial, pero sin embargo se mantiene vigente. Sí. Por consiguiente, todavía es un referente para ustedes lo que imparten, lo que impartimos docencia, sí, tener que mencionarla obligatoriamente. Sin embargo, se hace un poco más difícil ahora tú decirle, porque tiene que acompañarla de una serie de otras normativas que han subdividido, modificado el espectro judicial. El espectro judicial en términos de lo que es competencia, composición de los tribunales y la organización judicial que tenemos hoy, incluyendo ahora algo que no está establecido en la ley, la virtualidad, por ejemplo. Entonces, todo eso son elementos que deben ser actualizados en la ley de organización judicial, pero aún se mantiene vigente. Sí. Y entonces entremos en algo muy delicado y que también conlleva a cometer muchos errores éticos, que es los honorarios de los abogados. Háblame de la ley de honorario y cuál es el honorario máximo que un abogado debe cobrar en un caso X, sea civil, sea comercial, sea penal. Bueno, mira, ese es un tema bastante complicado. Ahorita te hablaba que el abogado es como el vino. Si no notas la diferencia, ¿verdad? Y tú tomas... tú pagas la consecuencia. Tú pagas las consecuencias. En términos de lo que es los honorarios establecidos para abogados acá, en función de eso, un abogado no sobrevive. Entonces, los honorarios profesionales están acorde con el tipo de abogado que eres.
con el tipo de cliente que tú tienes también. Porque te establezco lo siguiente, o sea, para mí, los honorarios a cobrar, eso es acuerdo entre cliente, Entre partes. entre cliente y abogado. Nosotros, en el ejercicio profesional, ¿cuántos casos hemos llevado en lo que no hemos cobrado? Bueno, un en centavo? otros sistemas jurídicos le llaman caso pro bono. Pro bono. Aquí, Que aquí no existe el concepto de caso pro bono, Exacto. porque en otros sistemas jurídicos los Estados lo que Unidos. hacen los abogados es que al final del año fiscal, cuando tienen entonces que deducen esos casos de los impuestos que tienen que pagar. Sí, exacto. Así, en los Estados Unidos, en el derecho anglosajón, existe el caso pro bono, sobre todo en el ámbito de la materia penal. Porque en el ámbito civil y comercial ya esos son otros asuntos que el abogado establece, lleva un caso y tú dices, bueno, tal caso es bueno, yo lo voy a llevar, y los honorarios tuyos es un porcentaje que tú estableces dentro de un contrato de cuota litis con tu cliente. Con tu cliente, tanto en materia laboral como en materia civil, ¿no? Exactamente, sobre todo en materia laboral y en materia civil. Pero, ¿qué resulta? Ahí hay un tema. De hecho, amigos, si han llegado hasta aquí, por favor, denle like al programa, suscríbanse al canal Ventana Cultural RD, y debo decirles que mi hermano Mario es muy buen abogado laboralista. Esa es una de tu especialidad. Sí, cuando uno lo quiere, No, es que no es quererte, es que yo le doy seguimiento a tu ejercicio profesional. Recuérdate que yo soy miembro honorífico de esta oficina. Ah, no, claro que sí. Lo que pasa es que no hago uso de ella. Sí, así es. Sí. Yo, mira, entre nosotros dos hay una relación compleja. Tú, cuando yo estaba en el bachillerato, tú me diste Yo te di clase. clase. Y entonces ahora tú dices que en materia de derecho... Tú eres mi maestro. Yo soy tu maestro. Sí. Es una relación compleja, pero realmente, compleja pero sincera. En verdad, nosotros, volviendo al tema de los honorarios, te decía que ahí hay un problema. Y es que cuando llega el momento de los honorarios, el abogado tiene que ser muy delicado, muy cuidadoso. Yo he tenido casos en los que yo he asumido todos los gastos del proceso y en el contrato, en el quota litis está establecido que el cliente debe asumir sus gastos. Yo lo he asumido y he tenido el problema de, al momento que el caso concluye, de que el cliente no entiende que esos gastos que se incurrieron no están, si él no lo cubrió, alguien lo debió cubrir. Yo lo cubrí. Traslado, Todo. horas laborales. Absolutamente. Entonces, luego ahí viene el problema que te dicen, no, pero eso me está cobrando, a ti te está tocando más de lo que me toca a mí. Bueno, ahí hay que tener un poco de cuidado. Nunca debería corresponderle en honorarios al abogado más de lo que le podría corresponder a la persona A quien le lleve el caso. a quien tú le lleves el caso. Pero este es un caso complejo. A veces la gente no se da cuenta, no entiende, ni lo va a entender nunca, que el nivel de gastos y honorarios que asume un abogado a veces están inclusive por encima del daño que tú recibiste en el caso o de lo que tú en tu propio caso te puede corresponder. Y eso es difícil de entender, pero sucede. Bueno, Ahora, que si yo he cuidado como abogado de que eso no me pase nunca, y ponerlo claro con la persona, mire, estamos en esto, nos pasa esto, tenemos unos gastos tales, y al final ambas partes ceder, porque tú no puedes, al final, no es ni siquiera perder el cliente, sino permitir que una persona que no tiene dominio de lo que está sucediendo vaya a desacreditarte a la calle por unos simples honorarios. No, sencillamente coja eso y dele a él lo que él entiende que es, y usted saque sus gastos y una parte pequeña de lo que se estableció en el contrato, y problema resuelto. Porque
la reputación se destruye fácil, más bien no se recupera fácil. Bien, una pregunta ahora que es importante. Cuando estamos en audiencia, al final, cuando presentamos nuestro pedimento, finalizamos, una de las partes fundamentales es y que se condene al pago de las costas procesales. O sea, pedimos a favor de nuestro cliente, o sea, nuestro pedimento va a ser siempre a favor de nuestro cliente y que se condene a la parte contraria al pago de las costas procesales. Explícameles al público en general qué son las costas procesales, que quizá lo que tú estás diciendo de que esos gastos que asume el abogado, porque el abogado dice que afirmamos haberla avanzado en su totalidad. Significa que el abogado está afirmando que los costos del proceso él lo ha ido pagando de su bolsillo. ¿Sí? Explícamele eso al público para que el público entienda que cuando el abogado le dice, mire, esto le cuesta tanto, tiene razón para decir si el abogado actúa dentro de los parámetros éticos, tiene un fundamento para decir por qué está cobrando esos honorarios. Sí, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 130, 130 y siguiente, 131, bueno, a veces no nos podemos aventurar a hablar de los artículos sin tener el código a mano. El código está acá, Sí. pero establece lo que son los gastos, la facultad que tiene el tribunal para condenar en costas. Si tú quieres que condenen en costas, debe asegurarte de algo. ¿Y de qué te debe asegurar? De que el proceso lo fallen a tu favor en su totalidad. Porque si tú sucumbes, aunque sea en un punto de tu procedimiento, los jueces están facultados para compensar las costas. Entonces, ¿qué son las costas? Las costas son los gastos, no son ni siquiera los gastos, son los honorarios que le debería la contraparte a uno como abogado por tú haberme hecho ir a un tribunal, a mí un día entero, a defender los intereses de X o Y persona. Entonces, ese día que yo invertí en defender los derechos de una persona, la contraparte tiene que pagarlos. Y por eso condenan a la contraparte al pago de las costas de procedimiento. ¿Qué genera una costa? Que yo tengo que ir de aquí a Santiago. ¿Qué genera una costa? Que yo tuve que ir de aquí a San Cristóbal. Como en efecto debo ir al tribunal por un tema de trabajo esta tarde, antes de las 2 de la tarde, a resolver algo. Entonces, esas son las costas. Encima de ellos son los pagos de alguacil, las actas notariales, todos los gastos en que se incurra en el procedimiento son costas procesales. Y la ley establece que las costas del procedimiento son del abogado. O sea, si dentro de un proceso que nosotros vamos a llevar de cualquier persona que sea, si en ese procedimiento el tribunal me aprueba a mí 100, 200 mil pesos de gastos y honorarios, esos son del abogado por costas. Entonces ahí es donde el abogado la persigue el pago de las costas. Sí, claro, la ley lo establece y tú la puedes liquidar. Si la otra parte no te la paga voluntariamente, entonces tú sometes un procedimiento ante el tribunal de liquidación de costas y honorarios, y esa sentencia que te da el tribunal a ti, que puede ser administrativa o en su defecto, si el tribunal entiende, manda a citar a la otra parte y puede hacer eso contencioso, pero realmente eso es generalmente administrativo. Entonces tú le notificas esa sentencia y ya es un crédito a favor del abogado. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, pero escúchame, allí que viene el problema con los clientes, que no entienden que eso es, la ley establece que es del abogado. Independiente del acuerdo, del 15 o 20%. Es independiente del acuerdo que usted y yo hicimos en la oficina. En el quota litis.
naturalmente que sí. Sí. Mira, hay una parte importante, y tú también lo eres, que es la parte del notario. Cuando uno le dice a los estudiantes, bueno, el abogado puede hacer muchas cosas. Cuando yo entré a la oficina, entré con el video abierto y explicaba, bueno, esta es la recesión, aquí está la parte administrativa, aquí está la parte operativa, pero también aquí en esta oficina podríamos tener una parte contable y fiscal que, Sí, en efecto, así es. que llevaran asunto fiscal, y a cada una de esas partes tú, como vamos a decir, presidente de la oficina, pero además en tu condición de notario, quizá si un cliente del área comercial necesita hacer un acto notarial, pues no tiene que trasladarse a otra oficina, sino que se redacta el acto notarial y tú firmas ese acto notarial. Bien, pero ese acto notarial tiene un costo. Anteriormente, bueno, tú y yo hemos hablado en conversaciones privadas, fuera de récord, que quizás fue un error esta nueva ley del notario. Sí, sí. Bueno, no para el notario, No. sino para el cliente, porque carga más el costo de un acto notarial a un cliente, porque te establece una escala de acuerdo, por ejemplo, en un proceso de compra y venta, tus honorarios, y tú le explicarás al público, serán en función del valor del acto notarial que tú levantes. O sea, si es un acto de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones, porque en tu registro de actos notariales que tú tienes que reportar al final de año, en tu cierre de año fiscal, cada acto de eso que se registra en un banco o en impuestos internos, tú tienes que pagar un impuesto por ese acto. Entonces, hablan un poquito del abogado en su función de notario. La ley 140-15 que instituye el Colegio de Notarios, en su artículo 66 establece una escala de lo que un notario debe cobrar por la instrumentación de sus actos. Escuchen bien a los amigos. Pero sin embargo, a los amigos. Sin embargo, yo he establecido o soy de opinión de que la ley 140, ese artículo de la ley 140-11 fue un gancho para los notarios en el sentido siguiente, porque ahí Impuesto Interno atrapó a los notarios y se supone que si tú te acoges a la escala que establece la ley, ahí hay, por ejemplo, un contrato que va de 3 a 5 millones, que ya a menos que sea de un vehículo, pero si es un inmueble, por ejemplo, pocos están por debajo de esa escala. Entonces, y los honorarios pues, de un notario pueden llegar en un acto, qué sé yo, hasta rebasar los 100,000 pesos por la firma de un acto. Entonces, el gancho está en que si yo firmo ese acto de venta que va de 5 millones a 15 millones, Impuesto Interno está suponiendo que yo cobré por ese acto lo que establece la escala. Sin embargo, no pasa así en la práctica. En la práctica es que las personas vienen, tú le firmas un acto que fulano compró un inmueble y ese inmueble le costó 10 millones de pesos, pero uno no le cobra por lo que dice la ley, porque generalmente o debería cobrar por lo que dice la ley, pero eso es un acuerdo también que uno llega con las personas. Y hay algo que yo hago, que yo trato de cubrir lo que corresponde a impuestos internos. Dice, mira, por este acto, Impuesto Interno me va a cobrar a mí tanto al cierre del año. Entonces, esa parte yo no te la puedo librar. No te la puedo exonerar. No te la puedo exonerar. Entonces, yo te voy a cobrar eso y bueno, como necesito vivir de mi trabajo, pues págame tanto más. Págame tanto más. Exacto, un tantito más. Este es tu trabajo. Este es mi trabajo. Como tú dices, tú vives del conocimiento jurídico que tú tienes. Entonces, de lo único que tiene valor. De lo único del que conocimiento. El conocimiento es todo lo que tiene valor. Más nada. Bueno, ahora, otra cosa que yo le digo a mis estudiantes es que el problema de la sociedad actual, tú tienes ¿cuántos años de ejercicio profesional? Del 2000, del 95. ¿Tú te graduaste en el 95? No, 92. 92. Yo me gradué en el 90, en mi primera carrera. Yo vine un año antes que tú, ¿verdad?
como tú dijiste, yo te di clase en el bachillerato. Sí. Yo vine 2 años antes que tú. Sí. Entonces, del 92 para acá hacen 33 años. Sí, sí. Entonces, tú tienes 33 años de ejercicio profesional. Tú tienes, si hiciéramos un paneo aquí, que no lo hacemos porque no ando con un camarógrafo, pero aquí a mi espalda, por ejemplo, vemos expedientes. A mi izquierda vemos expedientes. Lo que va a haber es muchos En expedientes el y muchos frente mío libros. hay expedientes. Muchos de esos expedientes están finiquitados, pero muchos de esos expedientes están activos. Lo que tú ves, todos están aquí. Todos los que están aquí están activos. Los que no están activos están allí en el archivo. Están archivados. Están en el archivo. Entonces, a Mario le ha costado 33 años establecer una clientela. Pero Sí. un joven abogado se gradúa y en 3 años, en 5 años, quiere tener el estatus en una oficina que tú tienes. Vamos a decir que si es un joven abogado que viene de una familia de abogados, como los Pina, los Vinchos, que ya tienen, ¿verdad? Los Messina, O sea, son una historia. los Viaggi, que ya son oficinas que tienen una historia jurídica, Sí, sí. pues están heredando de esa Casi oficina. centenaria, casi Son, centenaria, exactamente, porque- la de Vincho es centenaria. Claro, porque viene de Pellegrini. ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces ya tú heredas una cartera de clientes. Pero Sí. si tú eres un joven que te gradúa de abogado y no viene de una familia de abogados, entonces tú tienes que comenzar a construir una Sí. cartera de clientes. Sí. Y eso se toma un tiempo. Totalmente. Eso se toma un tiempo. Posiblemente tú vas a tener que comenzar a trabajar como paralegal en una oficina reconocida. O posiblemente tú vas a decidir concursar para ser ministerio público o concursar para ser juez. Pero en cualquiera de los casos, Dedicarte a otra cuando cosa. tú concursas para ser ministerio público, ¿cómo tú vas a comenzar? Tú vas a comenzar como fiscalizador. Si es que pasa. El Si es que pasa el Y concurso, aprueba. si aprueba el concurso. Y si aprueba el concurso, para formarte en la escuela de la judicatura, tú vas a comenzar como juez de paz. Y de acuerdo a tu rendimiento, tú vas a ir escalando en la carrera judicial Claro. o en la carrera del Ministerio Público. Cuando decimos escalando en base al mérito, eso significa que eso requiere de un tiempo. Es igual, cuando un joven va a la academia y toma el examen, ya sea para la Armada de la República Dominicana, para el Ejército o para la Policía, tiene que estar 4 años allí. ¿Verdad que sí? Y a los 4 años sale como oficial. Pero después, para llegar a coronel, es cada 4 años, según el escalafón militar y según la ley orgánica tanto de la Fuerza Armada como de la Policía Nacional, es cada 4 años que le corresponde un ascenso y no siempre lo consigue. O sea, y no siempre se cumple cada 4 años ese ascenso. Es decir, que en la vida hay que saber ser constante y ser disciplinado. Claro, claro. Porque yo digo que talento sin disciplina es como si no existiera. No, eso es así. Disciplina mata talento. Disciplina mata Yo, talento. mira, yo viví en el año 1995, yo viví el mejor consejo que abogado alguno pueda recibir. En el año 95, un tipo que está todavía recién ejerciendo la profesión, a mí me llegó un caso en contra de un reputado y tremendo abogado dominicano, que en paz descanse, el doctor Ariel Báez Heredia. Era tremendo abogado corporativo, tremendo civilista. Me llega un caso y el abogado contrario es el doctor Ariel Báez. Yo recibo una llamada del doctor Ariel Báez Heredia, pero no sé quién es el doctor Ariel Báez. Sí. Y Prácticamente tú con 3 años de ejercicio. menos probablemente, porque si me gradué en el En 92, yo estamos tenía hablando de como 2 25. años y algo, sí, como 3 años. Entonces viene y me dice, mira, yo soy fulano, y esto, y me hace un planteamiento para solucionar el asunto. Y yo vengo y le salgo a ese señor con algo de una novatada. De una novatada. De una novatada, Claro. y esa novatada, y me dijo, y me disculpan la palabra, pero me dijo, coño, así no se comporta un abogado con otro abogado, porque el abogado se va a convertir en abogado después de 10 años de ejercicio de abogado.
Y si usted va así, en 10 años va a tener 10.000 abogados ahí atrás, enemigos suyos. Era un enemigo suyo. Entonces yo recibí el mejor consejo de un sabio, lo recibí del doctor Ariel Báez Heredia. Mira, el ejercicio profesional del derecho, y es verdad. Mira, hasta que tú no te pules 8, 10 o más años en el ejercicio de esta profesión, tú no eres abogado. Yo pensaba a sola esta mañana con relación a algo que sucedió. Yo he visto abogados en los tribunales que aún me da vergüenza ajena. Es más, he visto casos en los que yo he tenido que subir a acompañarlo porque viví un caso en la Corte Civil de la provincia de Santo Domingo, en donde el abogado, un abogado que yo no sé quién es, representando a alguien, no sabía concluir lo que él quería. Y le preguntó, el juez presidente de la corte le preguntó, pero usted lo que quiere es tal cosa, sí. Yo le dije, perdón, magistrado, con permiso. Y yo subí. Y los magistrados, pedí el permiso al tribunal, el tribunal me autorizó porque no corresponde a nosotros los abogados, sí. No corresponde. Y de hecho, el juez puede pedirle a un abogado y nombrarlo para que asuma esa defensa en ese momento, porque algo que deberían tener claro los jueces, aunque sea en el ámbito civil y comercial, no necesariamente en el ámbito penal, que tú puedes declarar la indefensión de la persona porque su abogado no está capacitado. Debería también ser en materia civil, porque... Bueno, podrían hacerlo de oficio. Exacto, entonces podrían hacerlo, y que en ese caso los jueces, cuando ven una situación como esa, podrían exactamente aplazar esa audiencia de oficio, porque la persona que está allí, que no está en el tribunal y que alguien lo está representando, está en estado de indefensión. Lo que hizo la jueza de Tribunal de la Altagracia, de Higüey, con la joven que yo te dije. Bueno, perfecto. Que ella lo que hizo fue que rendió el caso. Déjame reenviarlo, a ver si ella puede reorientar su experimento. Y en todo caso, los jueces deberían declarar la indefensión. Para no declarar la indefensión, aplazarlo y decirle a la persona, bueno, pues mire, traiga a su cliente porque necesita un abogado que lo defienda realmente. Bueno, y hablando de eso, entonces llegamos a lo que es los defectos, ¿verdad? El defecto por falta de concluir y el defecto por falta de comparecer. Sí. Ese abogado posiblemente, si tú no subes y el juez no es consecuente, pudo haberle cantado un defecto por falta de concluir, porque si no sabía concluir... Podría eventualmente el tribunal pudo haberlo pronunciado. Porque no sabía la persona lo que iba a concluir. Pero finalmente los jueces le enmendaron la plana. Sí, bueno, hermano Mario, tú sabes que el tiempo en la vida, no solamente en televisión, por ejemplo, el tiempo de un abogado es un tiempo valioso. Yo te agradezco que tú no me cobres honorario por esta entrevista, que he usado 1 hora de tu tiempo, ¿verdad? Pero es bueno que, de hecho, cuando se están preparando las costas procesales que tú vas a pedir, tú tienes que poner, por ejemplo, qué cantidad de tiempo tú necesitas para preparar el expediente, qué cantidad de tiempo tú necesitas para ir. O sea, y cada una de esas cosas tiene un valor, ¿verdad? Sabes que a mí me gusta pedirle a mis jóvenes estudiantes que me presenten un estado de costa. Prepárenme un estado de costa, porque tú sales posiblemente, en la época en que tú y yo nos formamos, no, pero los abogados quizás salen, los licenciados en Derecho, vamos a aclarar, salen de la universidad sin saber preparar un estado de costa. Eso ya se aprende en el ejercicio profesional. Exacto, yo pienso que eso es mucho pedirle. Porque... No, pero yo lo que hago es que cuando voy a una oficina, la mayoría salen sin saber instrumentar una instancia para solicitar la fijación de una audiencia. Bueno, pues mira, a mis estudiantes de ética, algo que yo les pido es, por ejemplo, la puntualidad. Yo le digo, en cualquier asignatura mía usted puede llegar tarde, pero en mi clase de ética usted tiene que llegar puntual y tiene que venir con camisa blanca y corbata negra. Y yo le digo, porque usted tiene que comenzar a formar los hábitos de verse como un abogado, porque usted está estudiando Derecho. Y profesor, ¿y si usted llega tarde? Bueno, yo soy el juez. Se supone que el juez no debe llegar tarde, pero alguna vez el juez está
en su despacho despachando asuntos administrativos y no va a subir a las 9 a estrado, posiblemente sube a las 10. Pero supóngase que en el rol de audiencia la suya es la primera y el juez sube a las 9 de la mañana. Bueno, a mí me ha ocurrido. Puede ser un efecto. En una apelación, Ay, grave. pero no me ocurrió a mí porque yo llegué tarde a la parte contraria. Sí. O sea, el caso que te mencioné en el güey, las personas que se ejecutó la venta en pública subasta apelaron y cuando nos llega la notificación de la audiencia, mi compañera y yo llegamos 8:15 al tribunal, vamos a la ventanilla de impuestos internos, pagamos unos impuestos de otro caso que teníamos ahí, hacemos otra diligencia, entramos al tribunal, a la sala de audiencia 9:15. A las 9 en punto el tribunal colegiado subió, algo así, rol de audiencia. Primer caso, fulano de tal contra el Banco de Reserva. Nosotros estábamos representando al Banco de Reserva. Bueno, la parte contraria no estaba, no la puso fácil. Lo único que le pedimos al tribunal fue ratificar la sentencia y pronunciar el defecto por falta de comparecencia. En caso de apelación es mucho más grave. La parte recurrente nunca, en apelación nunca puede hacer defecto, porque en apelación, si el abogado de la otra parte ni siquiera defecto allí, es descargo puro y simple. Descargo puro y simple. El descargo puro y simple pone fin al proceso. Y siempre le he dicho, y recuerdo que te lo advertí un día, que iba a una audiencia, el descargo puro y simple cuando la parte recurrente no asiste es lo que procede. Y no pida más, porque yo tengo una discrepancia con algunos, inclusive con algunos jueces, que tú pides descargo puro y simple, pero estás pidiendo condenación en costas. No, solamente pide tu descargo puro y simple. Pues ya las costas fueron aprobadas en primera instancia. Exacto, fueron aprobadas en primera instancia. Entonces, ¿por qué? Porque si tú pides que la persona sea también condenada, tú le estás dando una posibilidad de que él recurra a esa parte. Sí. Pero, y puede tener ganancia de causa. Pero si fue un descargo puro y simple y el tribunal lo pronunció, ahí terminó el proceso, porque la sentencia de descargo puro y simple no es recurrible en casación. Bueno, Entonces, dirígele una palabra al público en general, a tu público del cercado. bueno, Mario es de Vallecito. Tú me hiciste un gancho a mí con esto, pero De Vallecito. creo que tú tienes un problema. El problema no es para mí, porque para mí es un placer, un orgullo y debo enorme. decirte que dentro de esta línea tengo, le recuerdo a mi amigo Roberti Zapata, alias Rayson, ahora te que iba a decir. vamos a hablar de sucesiones y Te donaciones. iba a decir que tú lo que te estás buscando un gran problema con tantos abogados de verdad del cercado. No, pero tú eres uno de los abogados de verdad. Y Porque, entonces quedan las mira, puertas abiertas. Ahí está. Quedan las puertas abiertas para los abogados de verdad del cercado que quieran tener una conversación en términos educativos. No es vamos a decir, es una conversación de que para mostrar mi sapiencia. No. Es una conversación instructiva que pueda ser útil a los estudiantes de Derecho, a los futuros profesionales de Derecho que están formándose, pero también que puedan ser útil al público en general al momento de buscar un ministerio de abogados, qué es lo que debo hacer. Bueno. Por ejemplo, con Roberti tenemos pautado hablar de sucesiones y donaciones, que tú sabes que es un tema delicado, porque yo siempre he dicho, las herencias dividen a las familias. Entonces, Roberti me tiene pendiente esa entrevista y me está dando vuelta. Entonces, Mira, ya tú sabes. el cercado tiene el gran honor, el privilegio de tener jueces en la Suprema Corte de Justicia. 2 jueces, el único pueblo, el único municipio que tiene 2 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Y por demás, 2 estrellas. 2 Porque estrellas. Mi hermano Tiniano, el magistrado Tiniano Montero, Montero es una estrella. y la doctora Pero, Gravito. sí, pero sin embargo,
nosotros tenemos una cantera de abogados brillantes en el cercado, mi hermano Alexis Dicló, Roberti de Rayson, Arcano Zapata, y Rafaelito Encarnación, nosotros, Ramón Chicomón, Sí. nosotros tenemos Sí, muchos sí, abogados sí, buenos sí, allá. sí, Entonces, este es un problema que tú te has planteado, pero Ten cuidado con lo de Chicomón. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, ese es mi hermano. Sí. Pero te voy a decir algo. Bueno, volviendo, te voy al final a recomendarte algo a ti y a nuestro público. El tiempo es todo. La película Lucy de Morgan Freeman y Caroline Johansson es una tremenda película. Pero ¿qué dice? Que la unidad de medida es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. Entonces nosotros, en función de eso, yo te digo, no, mi tiempo tú sabes que para ti, mi hermano. O sea, uno, en el sentido, en el buen sentido de que nosotros, esta mitad, el tiempo no tiene límites en el tiempo. Solamente el que el Señor ponga de parte nuestras. Para Bueno, mí fue un placer enorme y para mí compartir también. este rato te contigo. pido un bolígrafo. Y para Que me preste un bolígrafo y para que y el pueblo del frente Cercado- al público para que quede testimonio, Ujú. te dedico el libro. Ah, perfecto. Y le decimos por aquí a Alexis que en la casa está el de él, porque me reclamó que tú ibas a comprar 2 libros y él te Sí, hizo yo- no comprarlo. Sí. Digo, nosotros debemos ser merecedores de que nos dediquen un libro. Que honesto es el tío. Sí, eso, sí. eso fue verdad. Así que te dedico el tuyo primero y el de Alexis está en la casa. Alexis, un abrazo, hermano. Bueno, Ayer me escribió y me envió un material importantísimo por WhatsApp. No, gracias, Francisco Suazo. Yo no puedo decir Francisco Suazo porque eso es Yeyo. claro, claro. Entonces, una palabra sencilla. A mi hermano Mario Mateo, con todo el amor y admiración posible, un abrazo grande. No lo puedes firmar como Francisco Suazo. El mismo lo firmó No, como- con los dos nombres, con los dos nombres. Como Yeyo. Con los dos nombres. Gracias, hermano. Bueno, un abrazo. Me dio gusto.